Bueno, estamos aquí en la sala de prensa de la Registraduría Nacional con diferentes medios, como es el Cerro, desde el Cerro. Tenemos distintos medios que están transmitiendo en vivo las elecciones para que quienes quieran conectarse puedan encontrar información inmediata y regional de lo que está pasando en las elecciones. Ahí tenemos a Jairo Reina, el rey de la noticia, que le está transmitiendo, está en vivo, él es Caracol Radio. Y aquí tenemos diferentes medios, como ustedes pueden ver los micrófonos, quienes están al tanto de la transmisión, dando la mejor información posible y también haciendo comentarios en cuanto a las elecciones. Tenemos ahí a los diferentes medios y tenemos por aquí a Fernando Betancourt, con quien estamos en Alianza Autonomía. Ahí estamos para que sigan las transmisiones. Seguimos con el boletín número 3, por aquí tengo al compañero de fórmula, ya continuamos con el boletín número 3, parcialmente. Abelardo de las Priella puntea en el departamento del Meta y Iván Cepeda lo sigue muy de cerca en la votación según el boletín número 3 que tiene el departamento. Bueno, lo voy a saludar primero y córrase un poquito más para hacia este lado. Muy buenas tardes a todos los seguidores y lectores de Vive el Meta. Estaremos acá acompañando a Fernando, el director, con algunos comentarios en cuanto a que nos pongan en contexto y bueno, ¿y por qué existe la democracia, Fernando? ¿Tú por qué crees que existe la democracia? Bueno, porque es la forma más transparente, de cierta manera, poder usted elegir, de expresar sus diferentes puntos de vista, partida, o estar en acuerdo o en desacuerdo, pero que se haga de una forma transparente. ¿En qué momento surge la democracia? La democracia surge desde las inconformidades de no elegir, sino de ser de cierta manera elegido, pero con base en unos principios. Así pensaron los griegos hace más o menos estamos hablando de 400 años antes de Cristo, nos situamos en el Mediterráneo, ¿cierto? Donde queda Grecia. En ese entonces existían monarquías o personas que gobernaban de manera unipersonal. Entonces personas que liberaban pueblos o que libraban batallas tomaban el poder y ejercían un dominio. Después existió el concepto de demos, que es pueblo, y kratos, que es el poder del pueblo. Resulta que los hombres solamente podían participar en el ágora, que era donde se tomaban las decisiones, y también existió algo que se llamaba la isonomía, que era el principio de la ley. Y así surge la democracia, porque las personas, o una gran mayoría, querían participar y tomar las decisiones. Eso fue en Grecia. Después tenemos Roma, después tenemos un periodo comprendido como la Edad Media, que es un poder teocrático. Luego surge algo que se llamó la Revolución Francesa, y con la Revolución Francesa viene Montesquieu y vienen más que ya teorizan lo que es la división del poder. Y ya iremos con este próximo comentario de estas inquietudes políticas y que nos ponen en contexto histórico. Seguimos nosotros aquí. ¿Cómo ve usted, qué cree usted que podría pasar en el departamento del Meta? Recuerde que este es como el preámbulo para unas elecciones regionales que se avecinan en todo el país. Sin embargo, en el departamento del Meta hay unas fuerzas vivas ahí que de cierta manera pueden significar mucho en el tema regional para las próximas elecciones. ¿Qué cree usted que llegase a pasar en caso de que sea uno o sea el otro? Sea el otro. Todo eso depende de la identidad política que tengan en su mayoría los llaneros. Tuvimos unas elecciones las pasadas donde ganó Rodolfo Hernández y eso más o menos nos dice una tendencia política en general de la población. Si esa transmutó o se trasladó a una elección por Abelardo de las Priella o este electorado que teníamos, que es un partido completamente diferente, es algo identitario porque estamos votando, a mí me parece y mi perspectiva que estamos votando en contra de más, digámoslo así, ya propuestas y programas, pueda que los tengamos en cuenta, pero puede ser que la mayoría esté en Abelardo. ¿Tú te parece que la mayoría, porque ya nos están diciendo algo los boletines, que están un 51,12%? Tenemos ya cuarto boletín, un boletín parcial, y nos dice que Abelardo ya repunta con 3.645 votos versus 2.255 de Iván Cepeda Castro, aproximadamente 1.500, 1.400 votos de diferencia. Empieza a marcar un tema, un panorama en la región. Sin embargo, a nivel nacional es bien interesante el ejercicio que se está marcando, o más bien la tendencia, porque la tendencia nos dice que
hay una diferencia de aproximadamente 3.000 votos a nivel nacional. Hasta el momento, hasta lo que el va, momento. hasta el momento. Parcialmente, lo que corresponde de cierta manera el 0,99% de mesas. Eso es 1.218 mesas que corresponden al 0,99% de 122.000. Falta muchísimo. Falta todavía, vamos a ver qué tan ágil es la registraduría en su conteo y también cómo se dan los distintos puestos y mesas de votación. Lo segundo es, la fuerza que puede llegar a tener Iván Cepeda puede estar en sindicatos, movimientos sociales, y también puede haber como una fuerza muy organizada en torno a una fuerza de emergencia como el Pacto Histórico, pero ellos suelen tener como una organización, una base mucho más en lo que es sindicatos, reivindicaciones sociales, y ahí puede haber, y eso nos va a decir el electorado de Iván Cepeda es así, y también una población que también tiene un derecho a participar, como puede ser los seguidores de Abelardo, o quienes votaron por Paloma, o quienes votaron por Santiago Botero, o por alguno de ellos. La democracia la conformamos de esta manera. Ahora pues gana el mejor y de alguna manera también el que la mayoría. Queda algo aquí bien importante, y es que, o más bien importante no, sino algo que las campañas quizás no, según esta votación, ya con este porcentaje del 3,49, que igual es muy básico, muy sencillo, pero queda aquí o marca más bien una línea de que inicialmente después de la consulta era Paloma y su coequipario, ¿sí? Coequipero, Juan Daniel Oviedo, pero de un momento a otro la estructura de la campaña política, la Lo que estrategia digital cambió. Y la derecha, y la identidad con la derecha. Identidad, porque aún siendo del Centro Democrático quien se creía que llevaría más bien esta votación primaria, porque recordemos que el Centro Democrático en las elecciones del Congreso sacó más de 100.000 votos en el departamento, pero hoy vemos a una Paloma Valencia rezagada sí, rezagada en el departamento. Y con unos resultados rezagados y con unos resultados que tenemos más o menos 454 votos versus 3.645 de Abelardo de la Espriella, que hasta el momento se están contando, y eso ha sido el avance hasta el momento de los boletines que nos tiene la registraduría. ¿Qué podría uno pensar de eso? ¿Qué cree que usted que pronto pasó? Que en la política todos los días amanecen, ¿no? Todos se acuestan ganando, pero se levantan perdiendo. Se andan perdiendo, y que es algo del día a día. El político, si hoy no pregunta qué está pasando, probablemente pierda vigencia o relevancia. Eso se da también mucho en las noticias. El que deja de ser noticia, pues deja de estar en la opinión pública, y lo mismo ellos pues seguirán siendo vigentes. Vamos a ver qué pasa en una segunda vuelta. Tenemos boletín nacional. De 94. 96.475 por Iván Cepeda y 91.898 por Abelardo de la Espriella. Pero mire lo que estamos hablando en la región. Lo de Paloma Valencia, con 12.000 votos a nivel nacional. 12.000 votos hasta ahora. Pero lleva 91.000 Abelardo de la Espriella. Abelardo, que ya parece ser más la mayoría. Una tendencia de ir a par con Abelardo de la Espriella, y Paloma definitivamente parece que van a segunda vuelta. Parece que va a la segunda vuelta. Así como va el tema, irían a la segunda vuelta. Ya regresaré, y estaremos muy atentos aquí en Vive el Meta con Fernando. Bueno, la transmisión que les tiene de las elecciones. Adelante. Bueno, le seguimos contando nosotros. Abelardo de la Espriella, ya tienes 11.652 votos, muy por encima de Iván Cepeda con 7.932, y más atrás Paloma Valencia con 1.454 votos. Lo que hablábamos ahorita, las elecciones realmente son muy dinámicas, y los resultados se están viendo en este momento que Abelardo de la Espriella es el que puntea en el departamento del Meta. ¿Usted qué opina, compañero? ¿Cómo están los resultados? Bueno, ya tienen 1 millón de votos Abelardo, va en avance. El país sigue, a mí lo que me deja una de percepción es de que el país sigue polarizado, en el sentido de que son dos discursos un poco radicales, un poco de confrontación, y es un discurso que de alguna manera parece ser que la cohesión entre alguien que puede pensar de izquierda, como lo puede ser Iván Cepeda, o Abelardo, que puede ser derecha, es difícil conciliar esas ideas. Está el país muy polarizado. Probablemente esto dé lugar a una segunda vuelta. ¿Tú sabes por qué la segunda vuelta? Si uno de los candidatos no saca 50 más 1 del total de los votos, habría segunda vuelta. Si uno de ellos saca 50 más 1 del total de los votos que sufragado entre nulos, válidos, no marcados, y
sí, los nulos, válidos y no marcados, hay presidente. Resulta que también la segunda vuelta da por lo siguiente: si alguien llega a tener un 30% de la votación y los demás tienen un 20%, entonces también es para equilibrar un poco de que alguien no salga con una elección, por ejemplo, de un 33 o, por ejemplo, de un 20 si se llega a distribuir de tal manera. Tenemos cuántos candidatos, esta vez hubo un fraccionamiento del sistema político en que tuvimos tenemos a Abelardo, tenemos a Sergio Fajardo, a Paloma, a Raúl, que ahí van 5, y tenemos, ¿cuántos más? Tenemos Claudia López, Oscar, Mauricio Liscano, Miguel Uribe Londoño y Sandra. Ella, por ejemplo, no es tan conocida, y lo mismo Carlos Eduardo Caicedo no fueron tan conocidos. Y por otra parte tenemos Gustavo Matamoros, tenemos Gilberto Murillo. Ellos se unieron, muchos de ellos, por ejemplo, Luis Bueno, Gilberto. a pesar de que Luis Gilberto y Roy ahí tienen 2.000 votos. 2.000 votos, pero en caso dado... Las EPS que tenían. Tú sabrás mejor los antecedentes de ellos y por supuesto pues muy pendientes de la información de Vive el Meta. Resulta que la segunda vuelta también es para evitar el fraccionamiento del sistema político. Es decir, si hay alguien que sacaron un 30 y un 30, se van a segunda vuelta. Lo interrumpo ahí. 97.000 votos sobre 62.000, más de 30.000 votos en el departamento del Meta, más de 35.000 votos. Marca una línea totalmente clara y creo que se veía venir. Y aquí hay que empezar a decir que atrás quedó el Centro Democrático. Pero el pensamiento de derecha. Pero sí, pero recuerde que la votación en el Congreso fueron mayoría los partidos de derecha que lideraron en el territorio versus los del pacto histórico. Parece ser que todavía el departamento sigue siendo se Sí, moviliza por la derecha y las ideas de derecha. Si se da cuenta, en el mapa que tenemos 3, 6, 7 municipios que hacen donde lidera actualmente Iván Cepeda y en el restante Abelardo de la Espriella. Abelardo, Iván Cepeda. 7 municipios de los 29. Vemos que, por ejemplo, en los municipios periféricos, como lo puede ser la Uribe, si bien recuerdo, la Macarena, Puerto Rico, se me escapa el nombre, aquí tenemos Mapiripano, que queda entre Puerto Rico, también tenemos donde, ¿recuerdas Granada? Tenemos Granada. Los que están aquí son los marcaditos, son con Iván Cepeda. Granada, la Uribe, Mesetas, la Macarena, tenemos Puerto Rico, Puerto Concordia y Puerto Gaitán. ¿Qué pasa en Puerto Gaitán y en la Granada? Hay, más que nada, hay un tema, digámoslo así, de indígenas, por ejemplo, en Puerto Gaitán. Tenemos sindicatos con el tema petrolero. Yo estoy sacando una deducción muy a la ligera, no quiero, digámoslo así, como referirme de una manera política a lo que puede estar pasando ahí, en el sentido de que son personas que participan y también están en la democracia, y estamos tratando de dar una lógica a la explicación de por qué se movilizaron. Sabemos que Mesetas, que la Macarena fue influencia de un proceso de paz, de personas que se reinsertaron, lo mismo Puerto Concordia, demás. Y estos, pues, ellos han tenido digámoslo así, una identificación, se puede decir, con la izquierda. También ellos, pues, están en su derecho de participar, por supuesto. Sí. Y tenemos ya, más que nada, los lugares más urbanizados, o los municipios, o que están más próximos a Villavicencio y en su alrededor, que son mucho más de Abelardo. También nos dice mucho el movimiento de los candidatos y cómo también, pues, influenciaron sus ideas en su entorno, más que nada urbano, en lo que es Abelardo de la Espriella. Seguimos aquí en la transmisión, mientras que Fernando está aquí al tanto de los... También quiero saludar en este momento a Óscar Javier Castañeda. Él es de las ciencias políticas, profesional de ciencias políticas, quien nos va a estar apoyando aquí con algunos datos históricos, algunos datos de lo que ha sido toda esta historia presidencial en Colombia y en el mundo. Bienvenido, López. Ahí está el profe, quien también siempre está atento a todo lo que hacemos desde el cerro.com. Dina, vamos con Óscar Javier. Óscar, córrase un poquito para acá, hermano, porque usted ya cada día está más lejos. Está acercando. Usted está como paloma. Cada día se está alejando más. Cada vez se está alejando más. Y bueno, acá seguimos muy atentos de la información.
Bueno, Colombia, Vamos a hablar que de reelecciones o qué. Entonces, ¿cuál es el siguiente tema? bueno, Colombia ha tenido diferentes momentos en su historia política en el siglo XX. Hay un presidente que suele pasar desapercibido, Colombia no es la primera vez que es un país polarizado. Mencionado después de la guerra de los 1000 días, cuando hablábamos de Rafael Núñez, de un país que venía en una división, en que si esto era federal, era centralista. Resulta que Rafael Núñez, una persona que liberal, fue conservador, y él casi que no sabía imponer, pero había una conciencia al país bastante tradicionalista, centralista espiritual, que también se fue conculcar, que hasta 1991 el Vaticano, la educación, el matrimonio, estas cuestiones, la iglesia las asumió. Por eso en Venezuela tenemos tantas órdenes religiosas y tantas naciones y San Italiano, entre otros, de quienes teníamos pues otra opción de comparativas en el 90 centralismo con la de países situados en el 91. Y ahí, de este periodo de 100 años, pasó la guerra de los 1000 días y apareció el presidente que se llamó por tenía el nombre de apellido Restrepo, Carlos Eugenio Restrepo, fue el primer intento de unir contrarios en cuanto a conservadores y liberales, de los liberales conservadores en a mediados del siglo XX, unas naciones que había, y unas cuestiones de movilizar y también de agrupar pues, una visión centralista, una visión que era de descentralizar al país, también a la y demás, una visión de progreso, una visión más personalista. Y este crecimiento, esta visión de concepto de progreso, y nadie quisiera hablar la utilización de matar. Esa historia no se puede perder, porque es una historia de gobernar entre todos en comunidades contrarias. Ahí empieza a aparecer un presidente que ya le comienza las ideas que precisa, y él se llamó Alfonso López Faret. Todo el tema de la reivindicación de la tierra, de darle tierra que no tenía propiedad, pero también es un conflicto que fue esta época de la violencia, de liberales, pero es distintas visiones muy diferentes del país, pero también empieza a haber un tema de la cuestión agraria. De ahí aparece el tema de la cuestión agraria. Luego tenemos Eduardo Santos, que fue el fundador del periódico El Tiempo. También ejerció un periodismo, porque Carlos Alberto Lleras Camargo, pero también fue una especie de unión donde ya tenemos después el Frente Nacional, pero antes también como lo fue el de Jorge Eliezer Gaitán, que fue exactamente. Él era un caudillo, una persona que apelaba a las masas, un ánimo reivindicador. Entonces él empezó a apelar a una masa que se estaba organizando, que era trabajadora, también rural, y de alguna manera con ciertas promesas, pero todo eso se mira frustrado en asesinato. Ese asesinato lo han, digamos así, diferentes personas han sido como sospechosas como aún del país. Traemos una tragedia de lo que pasó también con las bananeras, un país que se empezaba a industrializar, una clase emergente, trabajadora. Y después tuvimos lo que se llamó pues un golpe de Estado, que se da con Laureano Gómez. Ahí con Laureano Gómez, Uruguayo, y con Roberto Urdaneta, y ambas pues, el Estado de Pinilla, que fue de 1957. Hay una junta militar en la asociación que era Pinilla y empezó la transmisión, después lo que conocemos como el Frente Nacional en 1963, a partir de 1957, tuvimos a Alberto Lleras Camargo, tuvimos a Guillermo de Paredes, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, y ya hasta ahí aparece Alfonso López. Este suceso del Frente Nacional fue conocido como muy restrictivo en el sistema político. Absolutamente hay dos visiones políticas, mientras que estas visiones de izquierda, como la NAPO, que ya venían de Gustavo Rojas Pinilla, visiones contrarias hasta que no tuvieron todavía el sistema político.
Llegó una reforma en 1963, y entonces ya fue que fue un movimiento liberal, el movimiento revolucionario liberal, que antes de Kelsen, que era el partido de los Maré. Y aparece ya como una perspectiva izquierda, hoy poner como una posibilidad de representación, pero todavía seguía siendo una política muy tradicional y muy de éxito. Lamentablemente, pues, y el socialismo tenía una visión armada de la lucha por el poder que actuaba hasta el paso de este país en el 2016. Que ya no hay justificación, lo que el mensaje más, digámoslo así, en que nos dejó el proceso de paz es que no hay justificación de violencia armada en la política. Por eso fue tan importante que se pasa, a pesar de que pues, incidencias y todo lo que debe dejar es bastante bueno. Hasta el Frente Nacional pues se hace para guerrillas, después viene lo que es un intento, un proceso de paz rebelizario de San Duarta, tiene Victorino Duarte, se hace siguiente ya un modelo que no permitía la organización del Estado, que fue la constituyente en 1986, hasta la constituyente en 1991, cuando aparece la Fiscalía, aparece ya la Procuraduría de una manera diferente, la Contraloría, y aparece una posibilidad de que nuevas fuerzas políticas quieran muchas gracias por ese recuento histórico hasta la Constitución de 1991, lo que han sido los presidentes de la atraso de la República de Colombia, pues son datos históricos que también es bueno conocer acá en esta transmisión de elecciones 2026. Continuamos, Lina, con resultados ya de 92.85% de las mesas informadas por parte de la registraduría. Vuelta, era venían de primera vuelta. Y aquí pues ya las elecciones que tenemos hoy en día, un país que sigue todavía poco dividido, ¿te parece? Sí, bastante, pero importante recordar esas elecciones del año 2022. ¿Por qué, Oscar? Porque es un fenómeno muy parecido a lo que sucedieron estas elecciones. Y es que en ese entonces el candidato era Fico y era quien iba liderando a Gustavo Petro todas las encuestas. Se desconocía que, por ejemplo, el ingeniero Rodolfo Hernández siempre lo ubicaban en un tercer lugar. Y pudimos ver en estas elecciones que a segunda vuelta terminó pasando Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Lo que sucede en este caso, porque siempre hablábamos de que Paloma Valencia Iván Cepeda, y va la sorpresa que Abelardo de la Estrella en estas últimas semanas logra superar la votación de Paloma y es el que en este momento pasaría a segunda vuelta junto a Iván Cepeda. Al parecer, Colombia tendría una segunda vuelta. Por el momento, según el 100%, ganó Abelardo de la Estrella con 10.170.000 votos, versus Iván Cepeda, que ganó 9.614.000. Paloma Valencia con 1.125.000 votos, lo cual si se sumarían a Abelardo de la Estrella, probablemente tengan la victoria, mientras que las demás fuerzas políticas, Sergio Fajardo, con 1.000.000, lo que fue Claudia López, 223.000 votos. Sería una elección que casi sería en un 150% una cabeza política contraria. Y pues la sorpresa que da es de que las encuestas, aquí ya miremos el tema de las encuestas, porque las encuestas daban de ganadoras. Yo creo que esto es un golpe también para el presidente Gustavo Petro, porque Cepeda iba liderando en todas las encuestas y se creía que era el candidato que iba a lograr la primera votación en esta primera vuelta. Y lo que nos están pegando en este momento las elecciones es que Abelardo de la Estrella llega a ocupar ese primer lugar y en segundo lugar Iván Cepeda Castro con 9.654.793 votos, que representa un 40%. Abelardo de la Estrella en primer lugar con 10.286.961 votos, lo que representa el 43%. ¿Cuándo sería la segunda jornada electoral? Estamos hablando del próximo 25 de junio. Sería su segunda jornada electoral y quedaría definido totalmente quién sería el presidente de la República para el periodo siguiente. Hay algo que se llama cultura política, que esto lo estudian los politólogos y también lo estudian, y es de por qué las personas tienen interés o no por el tema político.
Resulta que no todos tienen el mismo nivel de importancia hacia las cuestiones políticas. Si la sociedad, digámoslo así, eso también es un tiene que ver mucho con la antropología. Mañana todos nos levantaremos, iremos a trabajar, los precios no han subido de manera vertiginosa, no estamos en una hiperinflación. En la pandemia, cuando nosotros tuvimos un desempleo que llegó casi al 19 al 20%, como también tuvimos unos vaivenes con los precios, tuvimos movilizaciones. Y antes de pandemia, en el 2019 tuvimos también una especie de estrés social y también teníamos un desempleo que estaba alrededor del 11 y 12. Cuando miramos estas cuestiones económicas, empieza a haber un mayor grado de importancia. Aquí nos dicen algo del abstencionismo. Bueno, Sí, claro. Esta es una cifra también que hay que resaltar y es que sigue ganando sin duda el abstencionismo. Mire, 41.421.973 personas que estaban habilitadas para votar en Colombia y en el extranjero. 41.421.973 personas. Y de esa cifra, solamente el 23 millones 826.593 votaron, lo que representa un 57% de la votación. entonces acá, ¿qué nos dice? Hay la mitad, el 56,5% de esta cifra, no le importa el tema político. También puede ser personas que por el tema de edad deciden quedarse en casa. Tenemos una juventud que sí no le importa, pero tenemos más de la mitad de que no salieron a votar. Ahora es porque no les importa la política. Y eso es una preocupación más para el político que para la sociedad misma. La sociedad mañana se levantará a trabajar, la sociedad mañana se levantará a hacer sus labores diarias, mientras que las cuestiones políticas están ahí. Si a nosotros empieza a afectarnos el tema del empleo, el tema de los precios, vamos a tener más interés del tema político si nos está solucionando, nos está resolviendo algo, el empleo, también la educación o la salud, pueda que nos movilice y pensemos si la solución está en la política o no, o si son cuestiones que se debe resolver en la sociedad en su conjunto o de manera coordinada. Cuando me refiero a sociedad, son esos intereses comunes o esos intereses como lo puede ser la familia, la religión, el trabajo es una institución, por ejemplo, como estas instituciones sociales que nos hacen, digámoslo así, eh, tener como un grado de importancia y si es posible resolver ciertas cuestiones como los servicios públicos o no. Una falta de atención de servicios públicos tener más atención al tema político. Entonces, en cultura política tenemos los parroquianos, que efectivamente no les interesa el tema político. Puede haber personas que por ideología, por creencias, pueda que se identifiquen con una u otra tendencia. Puede que haya personas que por alteridad y por temas dialécticos, con el contrario, no están de acuerdo, entonces ellos piensan diferente. Y eso es normal cuando los seres humanos, de que si todos somos un color, probablemente empieza a aparecer un macizo alguien que piense diferente. Eso lo explican tanto antropólogos como también sociólogos. Y también, por supuesto, la ciencia política de la cultura. Y empieza a haber otro tipo de votante, que es el votante que tiene contratos, por ejemplo, que le interesa que quede un partido porque es que no va a ayudar. El votante de interés. Sí, ese es otro votante y puede ser el que más esté movilizando. Y estaba el votante, por ejemplo, tenemos un voto en contra, ¿no? Hay personas que esta persona salió a votar porque estaba en contra de este o estaba a favor de eso, pues te salga a defender lo que dice el uno o el otro. Algunos dicen que estamos escogiendo entre los perdedores, cosa que pues, yo en realidad me aparto de esa apreciación. Puede que ambos tengan cosas buenas o también tengan cosas negativas. Si estamos eligiendo un voto en contra, un voto de opinión, aunque el voto de opinión es sí, según cómo las personas, las opiniones predominantes cómo se dan. Y si entonces la mayoría va ganando, no quiero ver el perdedor, entonces voy por la opción ganada. Y eso más o menos dejamos en claro un poco este concepto de cultura política, que son los grados de importancia, los niveles de importancia que le damos a las cuestiones públicas desde la perspectiva de participar y decidir y el poder.
que la política es el estudio, por ejemplo, para los estudios de política, para los que les entusiasman con el tema, es el estudio del poder y las decisiones del poder. La decisión es que en este caso, en lo legal y en lo que es la legitimidad, se dan por leyes, por decretos, por resoluciones que dan esos diferentes niveles de poder, como puede ser la alcaldía, la gobernación, ya del Estado en conjunto. Ahí tenemos un estudio del poder, pero es un poder, hay el poder del mensaje, por ejemplo, el poder que no es suave, es magnilán, el poder que no es expresado a partir del mensaje, o también la fuerza, la conexión. Y todo lo vivimos en pandemia. Si salíamos, había pues, esto que queda y es una manera de que el Estado se fortalece mucho. En Estado nosotros, cuando estuvimos en pandemia, no fue la cooperación entre individuos, en que nos pusiéramos de acuerdo, sino que el Estado imponernos para poder ser obedientes ante un dejo esta reflexión. Bueno, ya pasamos la pandemia, ya somos un país democrático que ha salido en paz. Esperemos que los resultados se reconozcan. Esperemos que esto lleve a un diálogo, que lleve al consenso y que podamos coexistir los unos de los otros, sea la tendencia que sea, puedan gobernar quienes han decidido hacer política y, por supuesto, hacer un ejercicio democrático, principalmente cumplir con las cuestiones que tienen que hacer los jefes de Estado. Yo quiero hablar un poco también acerca del mapa político que estamos viendo en este momento. No sé si David nos puede ayudar a mostrar el mapa de Colombia para que las personas que están viendo puedan apreciar cómo queda el mapa político. Y lo que estamos viendo en este momento es que en el país, en Colombia, el centro, prácticamente el centro del país, habría dado este resultado para Abelardo de la Espriella. Estamos hablando de departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Santander, Arauca, Casanare, Boyacá, Caldas, Tolima, Cundinamarca, el departamento de Meta, Guaviare, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda. Los departamentos prácticamente del centro de Colombia son quienes habrían dado el voto a Abelardo de la Espriella. Y ya a los extremos, estamos hablando de los departamentos extremos, estarían dando el voto donde estaría liderando Iván Cepeda. Estamos hablando de la costa, la Guajira, el Magdalena, el Cesar, Bolívar, Sucre. Vamos por este lado, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, el Amazonas, por ejemplo, que colinda con Brasil, estaría también dándole a Iván Cepeda la victoria, Paupés, Guainía y Michada. Los departamentos de los extremos de las afueras de Colombia estarían dándole la victoria a Iván Cepeda, donde él hizo la votación, y todo el centro. Estamos viendo en este mapa todo el centro estaría votando por Abelardo de la Espriella. También por acá sale San Andrés, donde habría liderado la votación Iván Cepeda. Pero bueno, ya en estos resultados, con el 99,21% de mesas informadas, estaría dando las elecciones a la segunda vuelta el próximo 21 de junio con Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 10.310.937 votos, lo que representa un 43,72%, y en un segundo lugar estaría Iván Cepeda Castro con 9.649.081 votos, lo que representa el 40,92% de la elección. Ninguno de los candidatos logró la mitad más uno para poder ganar en una primera vuelta. E incluso se hablaba mucho de que, se esperaba mucho de que en Colombia en esta oportunidad se volviera a dar un candidato ganando en primera vuelta, y vemos que no es así, que esta cifra no logró ninguno de los dos candidatos que quedaron liderando, lo lograron, y pues nos iríamos a una segunda vuelta el próximo 21 de junio con Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Queremos agradecer a las empresas que nos apoyaron, nos acompañaron en esta transmisión, a Cool Smile Puntualidad Especializada, a RB Abogados y Asociados, a
Umayano. Muchísimas gracias también para la gente de Umayano, las boletas que nos hacen nos identifican como llaneros y amables y decoraciones fronteras. Muchísimas gracias por apoyar esta transmisión y estaremos también acompañándolos si Dios nos permite en esta segunda jornada que sería el 21 de julio, donde estaríamos teniendo el resultado final de estas elecciones presidenciales y pues estaríamos por definir si sería Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. De la Espriella con su fórmula vicepresidencial Juan Manuel Restrepo Abonado y Iván Cepeda Caso con su fórmula vicepresidencial Aida Marina Wilke. Sería la Ha triunfado la democracia. Estaba celebrando. Muy bien, Fernando. Muy bien. Bueno, digamos que es una votación histórica en primera vuelta. No sé si lo habías dicho, Lina, pero sí es una votación histórica. 10 millones de votos en primera vuelta. Esto es, digamos que un capítulo inédito en las primeras vueltas de nuestro país. Y pues bueno, ya nos encontraremos por acá. Será un mes agitado para Colombia, será un mes de más polarización en Colombia. Y pues estaremos dispuestos y preparándonos para la segunda vuelta, para entregarles acá también toda la información que podamos recoger y todos los análisis que podamos hacer de estas elecciones, que también son unas elecciones diferentes, con un ambiente bien especial y con unos candidatos también muy particulares. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos conectaron a través de elcerro.com y desde Llano 24/7 por acompañarnos en esta jornada donde estuvimos entregándoles en los 5 minutos cómo quedaron estas. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a nuestro webmaster, David Fernando Saavedra Puertas, quien estuvo ahí atento todo el día y desde anoche hasta la madrugada, preparando todo lo que ocurrió en esta transmisión. También a Oscar Javier, muchas gracias por los datos y por su compañía, Oscar. Mi hermano, datos importantes para la democracia. Muchísimas gracias a todos, Fernando. La democracia seguirá siendo un pilar familiar de la justicia. Es uno de los individuos y que la democracia también permite la libertad de expresión. Lo permite de una manera de impedir que ese buen poder, una reivindicación, pueda llevar a un ejercicio democrático. Agradezco mucho de ejercer. Sigan estando pendientes de eso. Claro que sí. Sin democracia seguramente no estaríamos acá diciendo todo lo que hemos podido decir. No dejemos morir las democracias. Yo creo que también, Fernanda, antes de despedirnos a la registraduría también, muchísimas gracias por este espacio que nos permitió. Además, felicitarla porque cumplió. Al menos son las 6 de la tarde, solamente 2 horas duraron el preconteo y ya podemos tener el 100% de la información de elecciones. Eso quiere decir que cumplió la registraduría. Muchísimas gracias. ¿No va a decir o no va a decir? En el hotel estén. Chao, feliz noche para todos. Gracias.